que el poder en la mira. Y vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el INPE, porque verdaderamente preocupa y muchísimo. Tres funcionarios del INPE habrían participado, habrían colaborado con la fuga del interno John Kennedy. Tres agentes del penal del Lurigancho. Del penal del Lurigancho, ¿no? Tres agentes del penal del Lurigancho habrían participado, ¿no? O habrían colaborado a esta fuga de este interno que hasta el día de hoy continúa, pues, inubicable. De hecho, ¿no? hemos conversado más temprano con su abogado y nos decía que tampoco no sabía del paradero, ¿no?, de su patrocinado, que la última vez que conversaron fue hace 3 meses. Correcto. Estos tres agentes, trabajadores del penal del Lurigancho se encuentran en calidad de investigados, Pao. Sus nombres son Ricardo Salas Pérez, Guillermo Huacachi y César Inga Vázquez. Se les está investigando justamente por haber facilitado la salida, la fuga del delincuente y sentenciado John Kennedy. ¿Ellos eran miembros de seguridad? ¿Cuáles eran sus cargos? En realidad uno de ellos, tengo aquí justamente los datos para darlos a conocer, Guillermo Huacachi custodiaba, era seguridad del pabellón número 10, el pabellón donde estaba internado John Kennedy, lo que hace presumir, según las investigaciones, que él habría facilitado su salida del pabellón. Todavía está bajo investigación preliminar la participación directa de Ricardo Salas y de César Ingas Vázquez, pero es la información que se tiene de momento. Y claro, todo esto, esta situación, ¿verdad?, bastante crítica, que los vecinos hayan tenido que grabar las imágenes aterrados realmente por lo que estaban viendo, ha generado reacciones también en el Congreso de la República. El presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, ha pedido reorganizar a todo el INPE, a todo el Sistema Nacional Penitenciario, pero además ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta bastante polémica y que da, Pao, sin duda también para el análisis. Enviar a presos peligrosos a otros países, por ejemplo, dice Eduardo Salguana, a El Salvador. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación. Y si el INPE no trabaja correctamente, las cosas no van a funcionar. Y no es el primer caso, ¿no? Hace algunas semanas hemos tomado información de que había, inclusive en el propio Chayapalca, un sistema de comunicación de Internet, ¿no? O sea, están mejor comunicados que en muchas provincias y distritos del Perú los presos, lo que nos tiene que hacer que pensar, dar que pensar ya que obviamente hay que pensar en una reorganización total del INPE. Quizá ver la posibilidad, como hablamos algún tiempo aquí, de que algunos presos de alta peligrosidad pueden ser remitidos a penales del exterior, por ejemplo, El Salvador. Ahora, ¿el Perú está en condiciones de pagar, digamos, a El Salvador por enviar presos de Perú a ese país? Bueno, hay que como recordar, lo está haciendo Estados Unidos. Hay que recordar, Pao, sí, que Estados Unidos ha pagado 6 millones. 6 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele para que puedan internar a los presos que han enviado justamente hasta El Salvador en estas megacárceles de máxima seguridad. Y claro, justamente cabe esa pregunta, por supuesto, ¿no estamos nosotros en condiciones de desembolsar esas grandes sumas de dinero para enviar a delincuentes peligrosos de aquí de nuestro país hasta El Salvador? Esa tendría, me parece, que ser una pregunta de consenso para todas las instituciones. Claro. No, imagínate, o sea, destinar una gran suma de dinero para que un preso vaya, ¿no?, a una prisión de otro país, cuando aquí tenemos colegios que se caen a pedazos. Claro. Hospitales no en pésimas condiciones. Claro, en pésimas condiciones. No se podría utilizar para otro tipo de fondos ese dinero. Ahora, no es el único congresista, Eduardo Salguana, que ha planteado esta posibilidad. Semanas atrás, otros parlamentarios de derecha, como Alejandro Muñante, también han expresado su respaldo a que el Perú pueda enviar a delincuentes extranjeros específicamente a El Salvador. Claro, se tiene pues una imagen, ¿verdad?, aquí en el Perú y también en Latinoamérica, de gran éxito de parte del gobierno de Nayib Bukele, sobre todo en la construcción de estas megacárceles que albergan a cientos de ex pandilleros. A mí me sorprende, eso es lo único que se les ocurre. Bueno, es una justamente idea que nace de algunos parlamentarios. Lo cierto es que, a ver, en honor a la verdad, Pao, según las cifras que hemos podido también conocer, ha habido una reducción importante de la criminalidad en El Salvador. Eso me parece que no se puede negar. Sin embargo, tenemos siempre que traer la realidad a nuestro país. El tema de los fondos económicos, tú lo has mencionado, el tema de los gastos para enviar a delincuentes hasta El Salvador. La geografía de El Salvador también es un país mucho más chiquito que el Perú. Lo había dicho Víctor Andrés García Belaúnde, es del tamaño más o menos de Ica, entonces no podríamos hacer esa comparación y además
no siempre pues otros países van a tener que resolvernos los problemas. Exacto. Deberíamos empezar por construir más cárceles aquí, que estén equipadas, que cuenten con toda la seguridad, no solamente para acoger a los internos, sino para evitar que se fuguen, Sobre todo. como está pasando y como ha ocurrido en los últimos días. Porque además para eso no había viajado el ministro de Justicia a El Salvador. Había viajado justamente el año pasado para tomar ver ideas. algunas ideas, ¿no? Tomar algunos ejemplos del gobierno de Nayib Bukele, pero parece que todavía no hay resultados. Vamos con un dato importante también, Pau, porque en la fuga de John Kennedy, este sentenciado a 10 años por el delito contra el patrimonio, resulta que cuando sale, claro, todos nos hemos quedado con la imagen de este sentenciado gritando aleluya, no haciendo vivas siquiera religiosas, pero lo cierto es que el viceministro de Justicia ha informado que la policía, los agentes que custodiaban el penal del Lurigancho, no pudieron hacer más porque no contaban con armas de fuego en ese momento para de alguna manera tratar de disuadir este escape. Escuchemos lo que dijo a continuación. Ellos señalan de que vieron a una persona que intempestivamente apareció, que se encontraba premunido de un arma blanca de un tamaño regular, que temieron por su integridad física. ¿Pero ellos tenían un arma de fuego, señor Luis? No tenían un arma de fuego. Solamente en un torreón había una persona que tenía una escopeta que le llaman cazapatos y que su efectividad es limitada, no es un arma mortal, ¿no? Entonces se han efectuado disparos, pero aparentemente estos disparos pues no han tenido efecto. Bueno, lo ha confirmado entonces el viceministro de Justicia. Los agentes, la seguridad que custodiaba el penal del Lurigancho, al momento de darse cuenta de esta fuga, no tenían armas para poder tratar de disuadir este escape. Lo que también refleja, Pau, la grave crisis que atraviesa no solamente el penal del Lurigancho, porque eso incluso ha pasado en otros centros penitenciarios del Como país. mostraste, Hace poco nos enteramos de que había una suerte de red móvil de internet en el penal de Chayapalca, el de máxima seguridad en nuestro país, y por supuesto se hace necesaria, me parece, una reforma cuanto antes. Claro, es que ya es sabido, ¿no?, que justamente los penales se convierten en bastiones de las organizaciones criminales. Ahí incluso no arman todas estas oficinas telefónicas. Incluso algunos presos, y esto se ha comprobado, Pao, dirigen algunas operaciones que se hacen en las calles desde los penales, porque lamentablemente parece que no hay o parece, mejor dicho, que hay ineficiencia para hacer el control y sobre todo fiscalizar estos centros penitenciarios. Grave situación, sin duda, la que atraviesan los centros Porque penitenciarios del imagínate país. los recursos que tienen, ¿no?, que hasta instalan su antena en los exteriores de los penales para que tengan un internet buenísimo. Correcto. Bien, Pau, con esta información entonces...